Naudi, Romero y Becker Prieto. Bienvenidos a una cita con Ribera. Gracias. Por habernos invitado. Pues hemos vuelto a Peñafiel. Mira que me gusta este pueblo en el que he vivido durante unos cuantos años. Y hemos venido a conocer Bodegas Cifar. Y aunque esta bodega nació hace nada menos que 20 años, este año cumpliríamos esos 20 años, en 2022, correcto, no fue hasta 2014 cuando la familia Cirsus tomó las riendas de este proyecto. En primer lugar, nos gustaría conocer esta pequeña historia de Cifar. ¿De dónde viene este curioso nombre? Me gustaría que nos contases. ¿Y cómo llega la familia Cirsus a la Ribera del Duero? Naudi, no sé si tú me puedes responder a esta pregunta. ¿Yo? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias de verdad por haber venido aquí a nuestra casa. Bodega Cifar es un proyecto como que súper interesante y bonito para, bueno, hablando un poquito del nombre, es un nombre que hace alegoría a una novela de caballería. Según la data, se dice que es la primera novela de caballería escrita en prosa. De hecho, tenemos una réplica aquí abajo en la bodega. Entonces es súper interesante, primero, más allá de lo bonito que es como concepto, también la peculiaridad del nombre siempre da mucho de qué hablar y ayuda también a que la gente lo recuerde, ¿no? Y se quede un poquito con él. Las novelas de caballerías, que para los que no sepan, eran novelas de aventuras. Y nada mejor que una aventura vitivinícola como es Cifar, ¿no? Venirse aquí a la Ribera del Duero no deja de ser una gran aventura también, ¿no? Una bodega en Ribera del Duero, sí, sin duda es una total aventura. ¿Y cómo llega la familia Cirsus a este proyecto? ¿Cómo conoce esta zona? ¿Qué es lo que le interesa? En el año, bueno, primero voy a hablar de la familia Cirsus, Alejandro Gómez Sigala y su esposa Leticia Mañone. Ellos son de Venezuela, tenían en Venezuela diferentes propiedades, pero Alejandro siempre se ha orientado, bueno, de hecho sigue teniendo hoy en día allí una finca de ganadería, entonces siempre se ha orientado por el tema agrícola, le interesaba muchísimo. Buscando un poco volver a las raíces, su familia, su padre sobre todo, siempre tuvo muchísima vinculación con España, una persona que, por ejemplo, le encantaban los toros, entonces se venía en las épocas de ferias y pasaba X tiempo y siempre lo traía a él, entonces para él España como que siempre ha sido como que súper importante. Y luego su esposa es de origen italiano, entonces el sentido de estar en Europa para ellos era como valioso, ¿no? Y querían desarrollar algo. Y Alejandro lo que quería era continuar un poco esa gestión que había desarrollado manteniendo con el tema de la tierra. Empezó a investigar un poco en qué invertir, a qué dedicarse, un poco buscando quedarse en España para siempre, ¿no? Entonces, y tener algo interesante, algo que diera un poquito de fruto. Empezó a vincularse mucho con el tema del vino, entendiendo que ya le gustaba como consumidor, y encontraron una bodega en Navarra. Entonces, bueno, esa bodega es un proyecto de vino de pago y bastante particular, que luego si quieres te cuento un poquito de ella como tal. Pero esa bodega, cuando adquiere la bodega, viene con una marca registrada llamada Senda de los Olivos y con 8 hectáreas en Pesquera. Mira que me corrija. No, Pesquera de Duero, correcto. Exacto. O sea, que venía dentro de ese proyecto. Estaba este antiguo propietario, pues tenía eso. Entonces, la opción inicial fue que poder comprarlo sin ello, pero entendiendo un poquito lo que era el panorama del vino, estuvo por aquí viendo las viñas, estuvo un poco documentando y digo, no, me la quedo. Entonces, me la quedo y vamos a ver qué sucede. Yo recuerdo conversar con él en enero del 2014 sobre qué iba a pasar y me dijo, vamos a ir bien. Y nunca se me va a olvidar un café que nos tomamos en Madrid en junio de ese año. Y bueno, a Pago de Cirsus, pues cuando compras una marca como esta, pues tenía ciertas cositas que había que hacer a nivel de imagen, un poco que es a lo que me dedico. Entonces ya habíamos hecho todo el cambio de imagen de Pago de Cirsus y recuerdo preguntarle, Alejandro, me dice, bueno, es que por eso, porque además él fue el que me invitó a ese café, me dice, bueno, es que por eso es que te convoqué hoy, porque él me lo había dicho ya un año y algo atrás. Me dice, ¿tú recuerdas aquella frase que yo te dije que si íbamos a hacer las cosas, íbamos a tratar de hacerlas lo mejor posible? Y yo, claro. Me dice, bueno, ahora tenemos otra bodega, porque si vamos a hacer el vino de Ribera del Duero, lo vamos a hacer bien. Ok, vale. Entonces, claro, el Pago de Cirsus, como te dice, son 200 hectáreas, es otra cosa. Y tiene un hotel y tal. Entonces, no te imagines que no se parece en nada, es otro concepto, es otra historia. Y yo, oh, bueno, qué interesante, ¿no? Entonces, a partir de allí, pues ya a mediados de año, a finales del año 2014, pues ya el proyecto ya iba creciendo, no solamente una bodega en Navarra, sino también estaba sumada esta bodega en Ribera del Duero. Y más o menos, tú más o menos en esa época llegó Becker, ¿no? Yo en julio del 14. ¿Ves?
Bueno, pues vamos a preguntar a Becker, porque siendo tú tan joven, bueno, somos quinto, o sea, somos los dos bastante jóvenes. Gracias, Rubén. Bueno, lo cierto es que tú acumulas ya un tropecientos mil horas de vuelo en esto del mundo del vino. Sí, eso no me hace tan joven. Bueno, un poco de experiencia. Tienes un poquito bastante de experiencia. A mí lo que me gustaría es que nos contases de dónde te llega a ti la vocación por el mundo del vino y cómo fue para dedicarte profesionalmente y alegrarnos a todos los aficionados, yo me incluyo. Muchas gracias. Alegrarnos la vida pues haciendo vino. Bueno, yo me uno a la gratitud de Naudi de que estéis aquí en nuestra casa y que nos hayas dado un poco la oportunidad de descubrir esto un poco al mundo, ¿no? Que tu canal llega a un montón de sitios que estamos encantados. Muchas gracias. Bueno, mi vocación, pues principalmente inculcada y familiar. Mi familia materna desciende de Arlanza, desde siglos inmemoriales. De hecho, la casa familiar que hemos mantenido el dintel es de 1745. Toda mi infancia va ligada un poco a lo que es Arlanza. Mi abuelo materno tenía viñas. Como... ¿Tus primeros recuerdos son con tu abuelo? Sí. Y nada buenos, por cierto. Nada, quiero decir con la viña porque... Porque era duro. Era muy duro, sí. La verdad que a los niños nos llevaban habitualmente a quitar piedras. Esa era nuestra labor principal. Porque bueno, en la época todavía se daba bastante con caballería, marcos muy estrechos, tremendamente estrechos, con lo cual la Arlanza, y tengo que romper aunque esto sea Ribera del Duero, pero la Arlanza ha mantenido un patrimonio radicular realmente extraordinario. Y yo recuerdo todavía arar con machos y las rejas de los machos eran muy valiosas, ¿no? Entonces había que quitar las piedras para no... ¿Y cómo hacéis eso de las piedras? Manitas. Manitas y hacer montones. ¿Hacer majuelos? Pedregales, unos pedregales enormes de... ¿Sabes que aquí se llama majuelos eso? ¿Ah, sí? Sí, los montones de piedras. De piedras. Sí, por la zona nuestra de la meseta hay un dicho muy curioso, ¿no? Es cuando da mucho el sol en verano y dice, ponte a la sombra de un majuelo. Que es un poco reírse de uno porque se le pone donde tiene una sombra un majuelo. Eso es. Y bueno, pues es un poco siempre la discusión con los abuelos, ¿no? De ir a las viñas, de llevarte a las viñas, encima cuando se labraba era ya en pleno febrero, marzo, ¿no? Cuando había que sacar un poco y sarmentar. O sea, sacar piedras y a los niños los llevaban a sarmentar, que era recoger los palos de poda y sacarlos directamente. Ahora, evidentemente, los minifundios no había picadoras ni grandes maquinarias, entonces mi primer recuerdo es sacar piedras y sarmentar, que siempre era en una época evidentemente muy fría y la verdad que no era nada agradable, ¿no? Interesante que aún así te hayas enamorado del mundo del vino. Sí, no, yo además con 16, 17 años, además, cuando ya empezabas a salir, cuando llegabas a casa te decía, no, pero es que mañana te toca ir con tus abuelos. Y era como, madre mía, el castigo, ¿no? Pero eso estaba muy bien. Estaba muy bien el decirlo de, que eres un machote para irte de fiesta, pues también tienes que ser un machote para el domingo. Mi abuelo era el rey, sabían dónde tenían que tocar, ¿no? Y bueno, de ahí vino un poco, bueno, luego evidentemente vino elaborado en casa, barricas muy grandes, las manos de los niños eran las mejores para limpiar por dentro, entonces todo lo que era niño y pequeño pues te tocaba... O sea, tú has hecho vino casero desde que eras un chaval. Sí, la verdad que desde hace mucho tiempo pues estábamos ahí, bueno... Yo creo que ahí fue un poco, aunque hubo un poco de rechazo al principio, pero ya luego me fui a estudiar a Madrid y bueno, luego directamente me dieron una beca. Madrid es un sitio realmente interesante, no más para la parte quizás más de campo, sino más en función de investigación. Sí. Yo estuve como 5 años trabajando con el centro de germoplasma más grande de Europa, el segundo, como es el ENCIN. Con más de 2.000 variedades y a la vez trabajando con CSIC y Instituto del Frío, que en Madrid son... ¿Tienes alguna publicación, de hecho? Sí, eso es correcto. Tenemos 3 publicaciones, la Universidad por la Complutense y 2 por la Universidad de Extremadura, en cuanto a lo que es extracción polifenólica y estabilidad de polifenoles a lo largo del tiempo. Hecho por Vinos de Madrid, en el cual en el año 98 publicamos Ensayo Analysis Scientific. La verdad que fue un trabajo realmente interesante, pero bueno, al final, cuando tienes 20 y tantos años... 25 años va a hacer que te dedicas a esto. Sí, correcto. Él está huyendo de la fecha y ya se la saca. ¡Qué barbaridad! Oye, ¿y cómo llegas al proyecto de la familia Jesús de Cifar? Bueno,
Llego principalmente porque un gran amigo colaborador, como es Juan Antonio Leza, que ha sido nuestro asesor de viticultura durante muchos años, y me ha unido profesionalmente en muchos de los proyectos que hemos estado juntos, y yo venía de otro proyecto. ¿Estabas con él en ese proyecto? Correcto, estaba con él, seguía llevando la asesoría de viticultura y me propuso, ya que él a la vez lleva Vago de Cirsus, me propuso la idea de que se iba a instalar aquí Alejandro Gómez. Me habló de él, me habló del proyecto y de la seriedad del mismo y tal, y bueno, era un poco para mí, me interesó mucho por una parte volver a Ribera. Aquí yo llevaba 10 años fuera de Ribera, muy cerquita de Ribera, pero no en Ribera, y volver a Ribera me interesaba bastante, volver a recuperar muchos viticultores y muchos terruños. Yo he estado 10 años trabajando en una finca única, mucha formación tecnológica, pero bueno, yo quería volver un poco a lo que era un poco la esencia, ¿no? De Ribera, de los terruños, de la caliza, de los tintos finos quizás más raciales, y darle un poco de valor a esto, ¿no? Me interesó por una parte eso, volver a Ribera, y por otra parte para mí era muy interesante que hubiera un viñedo en propiedad, que me interesó bastante la zona en la que estaba. Pues a ti te enamoró el viñedo que viste en su momento, dijiste, aquí hay potencial. Me interesó bastante el concepto que al final hablé con Juan Antonio, de mantener una parte en propiedad, que no cambiara nunca, que nos gustara el terreno donde estábamos, incluso con nuevas plantaciones y una ampliación, pero que luego pudiéramos buscar ese pequeño viticultor, el detalle, quién trabaja bien, dónde, en qué zona, analizar cada añada, dónde estaban las mejores parcelas que nosotros pudiéramos llegar para adornar esa parte de viñedo que tenemos en propiedad, ¿no? Entonces, esa conjunción para mí era muy importante. O sea, venía yo de 80 hectáreas en propiedad, siempre las mismas, al final un poco cansado de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo os gusta a los enólogos buenos esto de armar puzzles? Sí, porque al final la riqueza de Ribera es el suelo de Soria, la orientación de Gumiel de Mercado, el páramo de Quintanilla de Arriba, todas esas cosas cada año son tan distintas, tan diferentes. Interpretar esas cosas, interpretar esa añada, al final hace que los vinos sean grandes, ¿no? Nosotros al final somos meros artífices. Os gusta complicaros la vida. Sí, la verdad que yo lo digo siempre, tanto trabajo y tal, no sé qué, pero si es que te metes en todos los charcos. Si es que viene un charco, ahí que vas. Otro charco, ahí que vas, ¿no? Pero bueno, sobre todo, más ya cuando empezamos con los blancos, ya aquellos... a ti esto al final te parece un desafío que te interesaba. Sí, pero principalmente porque la estructura era muy interesante. Yo, mi idea me gusta tocar todas las uvas que elaboro, me gusta... Cada vez que abro un vino que yo he elaborado, ver que tenga un poquito de tu personalidad ahí metido, ¿no? O sea, yo creo que todos los proyectos en los que he estado, he intentado por todos los medios que la calidez esté un poco por encima de la cantidad, que haya esa parte personal dentro de los vinos, y que al final, cada vez que abres un vino tuyo, tú lo puedas defender aquí y en la China, ¿no? Y eso es un poco la idea que me llamó mucho del proyecto, que era el volumen de elaboración era interesante, que Alejandro no venía buscando algo de hacer dinero rápido, algo como inversión rápida, repercusión rápida. Sí. Eso en el mundo del vino. Sabemos que no ha hecho mucho daño, ¿no? Entonces, yo ya venía de cosas muy... Es que no funciona. Está demostrado que no funciona. O sea, estos son proyectos a largo plazo. Muy largo plazo. Y yo vi en Alejandro una persona, primero con una educación exquisita, la verdad que eso lo valoro bastante, y luego con una idea de tranquilidad, ¿no? Esto lo vamos a hacerlo bien, y vamos a llegar hasta donde tengamos la visión que llegar. A largo plazo, que es lo que se necesita en este mundo. Eso es. No hay... En 2019 tenemos que haber llegado a 300.000 botellas con un precio, una cuota de mercado. No, eso aquí no existe, ¿no? Entonces, a mí particularmente me permite, sobre todo, buscar muchas cosas nuevas en Ribera que todavía están por llegar, ¿no? Y eso para mí era que Ribera un rito. Es muy larga. Llevo unas pocas recorridas, unas cuantas bodegas, unos cuantos sitios, y nos han llevado a muchos sitios. Y nos damos cuenta que hay muchas zonas todavía por descubrir en Ribera Vallés. Por supuesto, la verdad que nos quedamos siempre con vinos con mucho color, mucho tal, mucho cual. Y de una son 120 kilómetros de largo, lo que y 35 de ancho. 35 de ancho. Correcto. Entonces, y muchos tipos de orientaciones. Tú fíjate, viendo con Tim hace nada, solo Vega Sicilia. Aquí, que además os ha puesto estupendo en el último report. Así es. Simplemente, junto con Enrique Macías, el director de viticultura de Vega Sicilia,
en sus 200 hectáreas tiene 16 tipos diferentes de suelo, solo en 200 hectáreas. Figúrate en 25.000 que tenemos en Ribera. La cantidad de suelos diferentes que tenemos en muy pocos metros, ¿no? Hombre, siempre un hilo conductor de un suelo calizo, con una serie de pautas y características que te dan identidad. Pero aquí en el fondo calizo lo vamos a tener casi, o sea, que lo tenemos asegurado. Sí, esto no deja de ser una meseta que en su momento pues emergió. Exactamente. Pero Se eliminó el agua y el aluvionado hace millones de años. Muchos años, sí. Desde el Cuaternario estamos ahí. Y la verdad que todo lo que es el Valle del Duero es algo realmente interesante. Incluso la pauta absoluta fantástica que nos diferencia absolutamente del mundo es estar por encima de los 750 metros sobre el nivel del mar. Ribera es un sitio altísimo, muy alto. Es de los sitios, yo creo recordar que quitando Suiza, a nivel europeo somos la zona más alta. Entonces vamos desde 720 metros a 1100 metros de altitud. Empezar en 720 metros nos da una cualidad con la caliza que tenemos, la diversidad de suelos única en el mundo. Es el mejor tinto fino del mundo, sin duda, y es algo que tenemos impreso en nuestras botellas. Bueno, está claro que tú, Becker, ya eres muy de la Ribera. Sí. Eres uno de nuestros grandes embajadores. Gracias. Y de los grandes elaboradores que tenemos también. Pero me gustaría saber, en tu caso, Naudi, ¿cómo llegas a esto del mundo del vino? ¿Qué es lo que te enganchó aquí? El proceso, yo creo. Mira, primero que nada, que luego te pones un poquito a pensar eso, me haces esa pregunta y dices, ¿cómo llegué aquí? ¿Tú recuerdas tu primer vino? Mi primer vino que me bebí, que me gustó, que me encantó. Ajá. Sí, un Malbec de Argentina. ¿Ah, sí? Es que yo soy de Venezuela. Y claro, en Venezuela lo tenéis más fácil. Argentina y Chile son los vinos que más se toman. Y me acuerdo perfectamente que en el momento ni sabía que Malbec era una uva. Ajá. Ni idea. Pero yo soy publicista de profesión, luego tengo varios másteres en comunicación. Bueno, se me ha olvidado comentar que tú eres la responsable de comunicación y marketing, efectivamente, de las bodegas. Yo vengo a España en el año 2012 a hacer un máster de dirección de comunicación corporativa, que duraba 8 meses. Yo me regresaba a Caracas. Perdidamente enamorada de Madrid al principio, hoy en día de España, absoluta. Digo, me voy a quedar un rato más. Y tanto. Hice un segundo máster y haciendo el segundo máster me llama Alejandro para ver si le puedo hacer, bueno, a ver, yo los conozco desde Caracas, yo en Venezuela dirigía una pequeña agencia de publicidad y comunicación y una de las empresas que tenía Alejandro era cliente. Entonces en su momento me hice muy amiga de su mujer y eventualmente quedamos. Estando aquí, o sea, cuando me vengo para acá, como que le cuento, yo voy a estar en Madrid, yo sabía que ellos venían muchísimo, así que y quedamos para comer un par de veces. Y un día en una comida Alejandro me pregunta, ¿pero tú aprendes algo en esos másteres? Ah, bueno, porque ahí les cuento que voy a hacer el segundo. Y entonces me dice, ¿pero aprendes algo? Y yo, sí. ¿Segura? Y yo, bueno, a ver, la comunicación al final es un poco lo mismo. Sí es súper interesante entender que si había alguna duda, venimos Venezuela, Latinoamérica, literalmente de acá. Es un poco el cambio son palabras, vocabulario, pero a nivel de procesos hay muchísimas escuelas que vienen acá. Y entonces, bueno, empezamos a hablar de cómo funcionan las marcas, entonces me empezó como a interrogar, ¿no? ¿Pero cómo se hace un cambio de imagen? ¿Y cómo afecta que, sabes? Y fue como raro. Fue una entrevista de trabajo, vaya. Un poquito, sin saberlo. Yo creo que tampoco lo tenía muy claro. Pero fue interesante esa conversación, esa comida. Me recuerdo perfecto. Y luego, al par de semanas, me llama Leticia, su mujer, y me dice, oye, que si te puedes meter en esta página para revisar y tal. Y era para favorecer. Y fue, wow, qué interesante. Alejandro me dice, ¿cómo se llama eso que tú dices que se le hace a las marcas? Digo, una auditoría. ¿La puedes hacer? Y justo yo estaba de vacaciones entre un máster y otro. Y le dije, bueno, sí, perfecto, yo tengo 4 semanas libres, no te preocupes. Preparé el proyecto y empezamos, le hice la propuesta, más que fue la propuesta con un informe completo, empezar a entender del vino, porque claro, una cosa es como consumidor y otra cosa es realmente qué impulsa a la gente a consumir el vino, porque la gente bebe un vino y no otro. Le hice entrevistas a todos los padres de mis compañeros de clase, literal, me iba a casa ahora, oye Marta, necesito ir a comer tu casa y me toca tu papá. Y entonces empezaba a investigar ahí, claro, sabes que a quién le gusta más el vino menos. Me hice un curso en la Escuela Española de Cata para poder hacer ese informe y entender un poco de qué va, ¿no? Ya a partir de ahí empezar a descubrir
que creo que tiene que ver muchísimo con el tema de la comunicación, porque al final los vinos comunican muchísimo, ¿no? No solamente te cuentan de dónde son, sino te cuentan quién está detrás, te cuentan el perfil de la persona, de la zona, del sitio, e inclusive cuando lo estás consumiendo, depende de donde lo estés bebiendo, te va a contar una cosa u otra. O sea, tú me acabas de preguntar si yo recuerdo mi primer vino, y es que me acuerdo hasta en casa de quién me lo bebí, que estábamos en la universidad. Entonces, al final es comunicación en todos los aspectos. Entonces empiezas a entender y a desarrollar el proceso sensorial, a esa transmisión, y para mí es absoluto. O sea, yo siempre... O sea, ahí te quedaste prendada. Yo me quiero morir en el mundo del vino. O sea, es una cosa que me tiene totalmente enamorada. A ver, que por ejemplo, por esto mucho veníamos ahorita en el camino y digo, ¿qué me va a hacer? Dime que voy a probar algún vino y tal. O sea, y voy probando, o sea, no hay cata en Madrid, que yo vivo en Madrid, no hay cata que yo no vaya, pero por curiosidad, porque me parece súper interesante, ¿no? Luego si te metes en el mundo del etiquetado de la imagen, pues ya eso es otro universo. Pues tú estás enganchada ya dentro del mundo del vino, hay muchas de las ramas que tiene el mundo del vino. A veces no sé si siento que pierdo tiempo o lo invierto. En leer, en ver, en Pero si lo gozas, no pierdes ningún tiempo. Perdidamente. Lo que pasa es que, bueno, es complicado, porque ojalá te pudieras beber todo el vino que quisieras, ¿no? Pero el cuerpo no puede. Ojalá. Entonces, yo le hice esa auditoría, le entregué el informe, recuerdo que tenía como 20 páginas solamente de recomendaciones de lo que haría. Le entregué, pasaron como 3 semanas, lo entregué. De repente me llama un día y me dice, estoy en Madrid, Alejandro viajaba mucho, no sé qué, y me dice, estoy en Madrid, ¿nos podemos tomar un café? Vale, un café. Y me dice así, ¿cómo plasmarías? Entonces, bueno, empezamos a hablar un poco, bueno, me parece interesante, esto me pareció bien, esto no estoy tan de acuerdo, tal. Y me dice, ¿cómo plasmarías tú esto? No conozco a nadie. Porque claro, para tú poder trabajar un desarrollo de marca, pues tienes que involucrar una agencia, una gente que maneja diseño gráfico, diseño web, posicionamiento, de repente un estudio de mercado, o sea, cantidad de información que no tenía ni idea. O sea, tenía idea perfectamente cómo se hacía, pero no conozco a nadie. Me dice, ya, pero yo quiero que lo hagas tú. Ok. Estaba haciendo, el segundo máster que hice fue en la Universidad Complutense, era de publicidad, que era un partnership con la Walter Thompson. Entonces, claro, ahí tiene de todos los profesores. Llamaba al director de la escuela y le preguntaba cosas. Entonces, bueno, esto te lo puede hacer esto o esto o esto. Entonces, hice un poco una licitación de diferentes gentes a ver qué tal, evalúa, precio, no sé qué, y empezamos. Y esto fue en el 2013, que fue en agosto, septiembre de 2013. ¿Hasta hoy? Jamás me lo hubiese imaginado. Qué bueno. La verdad que sí. Y al final que cuando vas adquiriendo diferentes proyectos, pues también cada uno, como tiene su personalidad, es súper bonito. Es súper bonito porque no te aburres, de repente ahí entra un poco lo que decía Becker, ¿no? De que a veces estás metido y dices, no me quiero esto. Pero cuando ves el resultado, por supuesto te da muchísima satisfacción. También el equipo. O sea, yo estoy enamorada de todo. O sea, al final es bonito, o sea, hay gente con la que puedes conversar, con la que vas a aprender seguro, sí o sí, con la que tu opinión la puedes contrastar y es validada y es respetada. Eso también es súper interesante, ¿no? Saber que trabajas con un equipo en general que está detrás de ti. Y tú sabes que ellos están para ti y tú estás para ellos, ¿no? Sí, bueno, al final sois una gran familia aquí. Sí. No sois tantos, porque sí, bueno, trabajando esto es no dejáis una bodega. No, lo que pasa es que se hacen bastantes cosas en plan familia, como su nombre indica. Al final hay un equipo técnico que cada bodega funciona de una forma autónoma, pero... Bueno, has comentado también que había, o sea, dentro de lo que es la familia Cirsus, que hay más gente en los otros proyectos, Claro, que al final claro. todos os complementáis un poco. Sí, además contamos con Jean-Marc Savoy, que fue enólogo de Brión, es una personalidad dentro del mundo del vino, sobre todo en cuanto a tendencias dentro de sobre todo las tendencias de nuevo curso que se están dando a lo largo del mundo. Es una persona realmente involucrada dentro del mundo de los vinos. Ya digo, para mí hablar con el enólogo de Brión, la verdad que no tienes la capacidad de hacerlo. Vamos a enfocarlo por ahí, porque Cifar, a ver, esto es una pequeña bodega, pero se enmarca, como hemos dicho, dentro de lo que sería un proyecto mucho más amplio, en el que hay cantidad de profesionales de reconocida categoría, como comentabas, como Jean-Marc, pero también con Juan Antonio, con el que compartiste proyectos. Yo supongo que toda esta gente ofrece una visión mucho más global del vino, ¿no? Claro. Pero ¿cuál consideráis vosotros
como filosofía general de la familia Cirsus, se imprime en sus vinos. ¿Qué singularidad ofrecería este proyecto, Cifar, a esa rica diversidad de elaboraciones que tiene la familia? A ver, te veo con ganas. Es que te vas a lanzar y... Os complementéis el mapa de los Yo dos. primero voy a contar una anécdota que me parece súper bonita, de que no se la sabe, pero ellos todos los años, digo ellos porque él hablaba eso, de que cada bodega tiene su director técnico, ¿no? Entonces todos los años hacen una reunión. Yo digo una vez al año porque las veces que me he logrado colar. Pero son más. Hacen una reunión donde están todos los enólogos, cada uno llega con sus respectivas botellas de novedades y tal. Me gustan a mí esas reuniones. A ver si me invitan. Pero yo soy de marketing, yo ahí no pinto nada. Entonces, por ejemplo, la del año pasado, hicimos fotos. Sí, en junio, sí. Llegó el momento que entonces le digo a Alejandro, oye, mira, no tenemos, me gustaría tener una foto con todo el equipo. Es verdad que llegó un momento que lo conversábamos un poco antes de la entrevista, que es verdad que las páginas web de todas las bodegas son como muy estándar, ¿no? La información es la misma, ¿no? Es verdad. Y llega un momento que tratas también, porque si estás dentro de un proyecto que te enorgullece tanto, tú vas a tratar de comunicarlo y contarlo siempre que puedas. Entonces, es verdad que cuando tratas de contarlo, siempre el periodista va a querer un poquito más, ¿no? Y que tú se lo deberías dar un poco media diferencia de tomar en cuenta tu marca para... Y entonces nos hacían falta fotos de ellos. Entonces vamos a hablar un poco. Entonces había la sesión de fotos. Entonces la excusa, pues yo tenía que estar, por supuesto, con el fotógrafo, lo fuimos allí con Álvaro, que es ideal. Y entonces... Álvaro Fernández Prieto. Álvaro Fernández, creo que sé quién es. Él es el fotógrafo de Sobremesa. Sobremesa. Sí, lo conozco. Yo le tengo una admiración. Es estupendo, es fantástico, uno de los mejores fotógrafos que hay a nivel gastronómico. Por eso salimos también. Retratos Pero fue por el fotógrafo, ¿eh? Sí, bueno, que también hay percha para poderlo contar una fotografía. Entonces, claro, yo años anteriores me pasaba, porque sí es verdad que al final son 4 proyectos que están distribuidos en todo el país, entonces te la pasas viajando, que para mí es otra cosa maravillosa, porque si yo te decía que yo me quedé aquí porque me enamoré de Madrid, yo iba caminando por Madrid y dije, me quiero dejar un rato. Yo creo llamé a mi mamá, y dije, mamá, va a quedar un rato más. Y me dice, ¿qué es un rato? Un año, voy a hacer otro máster. ¿Otro? Sí. Ya yo había hecho uno en Venezuela, había hecho uno aquí, iba por el segundo. Le digo, sí. Bueno, ok, vale. O sea, ya hice 3 más. Ahí a tu madre dijo, la doy por perdida. Pero una de las cosas bonitas, entonces Madrid me parecía impresionante. Y luego, por fortuna, que ahí me siento totalmente afortunada en privilegiada, es tener este tipo de trabajos que te permite viajar tanto. Entonces, vas viajando por todo el país, vas descubriendo cosas súper bonitas y súper interesantes. Entonces, muchas veces, cuando ellos tienen estas reuniones, a mí me pilla o en Madrid o en algún otro lado. Pero me ha pasado 2 veces, este era el tercer año, 2 años anteriores, que yo llegaba el día después de la cata. Entonces, ¿quién prueba los vinos después? Entonces, al día siguiente, las últimas, bueno, había sido en Cirsus, entonces me acuerdo que la enóloga, que ya, bueno, todos me conocen, entonces, oye, no, ¿de qué están los vinos de ayer? ¿Si te los quieres catar? Ah, claro, que ayer estuvieron todos, vale. Y este año me pasó, fue muy curioso, el año ese de la foto, que fue el año pasado, haciendo la sesión de fotos, y una parte de la sesión fue, bueno, hay que catar esto, entonces venga, que además me parece que fueron fotos preciosas porque son las típicas, la han robado, hay una foto tuya que es súper bonita, que la sacamos el año pasado en la revista Sobremesa, Becker, ¿sabes? Pero no te está viendo nadie, tú estás disfrutando de una cata con todos y catan los vinos de todos los lados. Me hizo mucha gracia cuando se acaba la cata, claro, la cata se acabó casi a la par que la sesión de fotos. Se acaba la cata, vamos saliendo todos del salón donde están, y viene Alejandro y me dice, ahí están los vinos para que los cates. Y yo, ok, claro, me hizo como una ilusión porque dije, hasta él sabe que yo me los voy catando siempre, ¿sabes? Y voy, mira esto, ¿sabes? Porque al final es parte de esa pasión que te va llevando y de esa intención de irte formando cada vez más, ¿no? Que al final el tema de catar, de aprender sobre vinos es catar mucho. Sí, no, bueno, al final el equipo técnico es extraordinario. Al final, si no hay una cohesión un poco en supongo que en el modo de ver las cosas, es muy difícil que cada uno tirando para un lado vaya a... Pero dime la verdad, tú cuando llegas con las botellas debajo del brazo, como quien dice, a la cata, a ti ahí te abres la puerta, vamos, entras por la puerta grande. No creas, no, hay grandes... Cada uno va con su cosa interesante. Bueno, sí, no, pero bueno, no, la verdad. Pero bueno, no deja de ser esto un poco ese concepto más de bodega boutique, ¿no? Sí. Claro, y dentro de lo que es la familia. Lo voy a enlazar con la pregunta que hacías antes. Claro. Pero me parecía interesante contar la anécdota porque es que me encanta, porque también los escuchas, ¿no? Ajá. Y escuchas una cosa que para mí que vengo de marketing puro y duro,
que en su día llevé marcas como de Cheetos, Doritos y ese tipo de cosas, era la que yo llevaba, o maquillaje, entonces no tiene nada que ver. Y escucharles a ellos empezar a hablar de cosas que perciben en el vino, que es verdad que se va un poco a ese recuerdo, ¿no? Gustativo, y empiezas, sí, porque... Y luego cuando catas alguno, pues te viene, sacan unos aromas y unas cosas que tú... Pero sí, es súper interesante ese momento. Yo no sé cómo lo vives tú, pero yo lo veo como espectador y me parece bonito escuchar. Con tensión. ¿No? Y alguna vez paso, claro, porque imagino que están todos jugándose entre ustedes, ¿no? Sí, no, pero es... a ver, realmente... Pero no mal plan, ¿no? No mal plan, no, sino realmente todas estas reuniones es para que alguien con criterio cate tus vinos con una visión objetiva fuera de lo que tú estás haciendo. Porque tú eres muy subjetivo de lo tuyo, claro. Claro, entonces tú al final desenfocas, ¿no? Entonces es muy bueno que un profesional que esté acostumbrado a catar y que tenga más o menos el criterio que necesitas, te esté diciendo, pues yo veo esto, que a lo mejor tú, catando tantas veces tus vinos, has desenfocado un poco el tema este. Igual que yo con el suyo, ¿sabes? Entonces ese concepto de que podamos tener en común este tipo de puestas en común, para la redundancia, la verdad es que es muy grande. Además, siempre hay una experiencia que tú no tienes y que ellos sí, o al revés, y que te suma, ¿sabes? Eso al final hace algo realmente interesante. Aunque nada tenga que ver el Merlot o el Cabernet Sauvignon de Finca Volandín con los tempranillos de aquí, pero... Al final el gusto tiene que ver mucho con el sitio donde tú te ubicas. O sea, el gusto es cultural, el gusto totalmente. Puede ser generacional, pero que claramente tú si vives, por ejemplo, en esta zona de la Ribera del Duero, pues estás acostumbrado a lo mejor a un gusto de esos vinos más estructurados, más sabrosos, más potentes, que a lo mejor te encuentras que otra persona que viene de otra zona, de otra variedad diferente y otra forma de entender los vinos, pues te puede dar ese contraste con respecto a lo que ese enfoque que tú no tienes y que tú estás aquí acostumbrado y que ves cosas que son normales, pero que quizás fuera de aquí no sean tan normales. Y tienes que ponerte, yo creo, una de las funciones básicas de todo enólogo es ponerse en la piel de quién se va a beber el vino. Eso es algo que muchas veces por un poco de soberbia quizás los enólogos no hacemos. Sabes, que tú intentas hacer el mejor vino para alguien que sabe de vino. Y eso no en casi ningún caso es así. Nosotros, aunque seamos una bodega de bastante corta producción, pero se lo va a ver alguien que no tiene por qué saber de vino. Le tiene que gustar el vino. Y tienes que... hacemos, la gente que se dedica al marketing hace un gran trabajo. Porque yo defino el marketing como esa herramienta que nos permite conectar al menos donde ha habido una brecha sentimental entre productor y consumidor. Totalmente. Entonces es esa brecha que nos permite crear ese vínculo sentimental, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver también cuando tú quieres defender tu vino o tu producto, tienes que manejar un lenguaje, al final tienes también que llegar a llegar a esa persona. Pues la gente del marketing lo que también piensa no es solamente en llegar a esa persona que culturalmente a lo mejor no tiene nada que ver contigo, ¿no? Sino que tiene también que pensar más que en convencerle, sino llegar a un momento de consumo particular, ¿no? Tú tienes que lograr una conexión. Tú tienes que hacer que tu vino conecte. Y ahí tiene que haber un momento. Las razones son diferentes. Porque puede ser un momento, puede ser una persona, puede ser unas características que tiene ese vino, pero tienes que tratar siempre de buscar esa conexión. De que esa persona cuando tenga X situación y piense en un vino, obviamente piense en el tuyo. Entonces, y al final en el anaquel... Con la competencia que hay hoy en día, que está casi todo inventado, darle una vuelta al marketing, no estoy en el mundo, pero eso tiene que ser bastante complicado. Tienes muy complicado y a veces muy frustrante. Súper poco tiempo para que elijan tu vino. Y tienes muy pocos segundos para que elijan tu vino, ¿no? y que vuelvan a repetir en esto. Y que se acuerdan de él, como en el caso que te pasó con el Malbec. Claro. Por eso la parte marketing quizás sea tan importante, ¿no? Hoy en día que esa parte de comunicación que permite a alguien que no ha probado nunca tu vino, ¿por qué te elige? Por lo que tiene delante. Terrible. Entonces, a mí me parece terrible porque hoy en día hay muchísima gente haciendo experimentos y creo que hay una lucha no hablada de quién tiene la etiqueta más innovadora o el nombre más peculiar que no necesariamente representa lo que está dentro. Entonces hay muchos vinos de repente que tienen unos nombres brillantes que tú dices, wow, qué buen nombre, pero
¿sabes? Y entonces, lo malo y lo bueno para nosotros, por ejemplo, es que son tipos de productos de consumo muy rápido. Es decir, lo probaste, qué interesante, probé que se llamaba, yo qué sé, pero no lo vas a repetir. Ajá. Entonces, lo que siempre, por eso tienes que trabajar muchísimo en esa conexión, para que tu vino sea repetible siempre y te vayas un poquito por ahí. Fíjate, yo lo que pienso es que tenemos que dirigirnos también a ese primer consumidor que no ha probado un vino en su vida y al final lo que tiene que considerar esto, que esto es un momento de disfrute. Cuando yo te decía lo de buscar el momento, hay que vincular esto con un momento de disfrute. Ya está, a partir de ahí hablamos ya de, si quieres, de un lenguaje organoléctico que puede ser muchas veces críptico, podemos contar muchas historias, muchos relatos, pero es fundamental el llegar a ese momento en el que él lo pueda vincular con ese momento de disfrute. Sí, valga la redundancia. ¿Te respondo ahora? Sí, venga, dale. Porque me fui con la anécdota de... Venga, vale, pues cuéntamelo porque luego vamos a contar, Mira, vamos a empezar ya a hablar de los vinos. Voy a hablar un poquito así rápido en lo que es Familia Cirsus para ubicar cómo son cada uno de los proyectos. Venga. Y entender qué es Bodega Cifar para toda la marca. Como te decía, empezamos con Pago de Cirsus a principios del año 2014. Pago de Cirsus está ubicado en Navarra. Son 200 hectáreas totales de terreno, 136 de viñedo, 7 tipos de uva, un hotel y restaurante y la bodega en la misma finca. Entonces, y es una bodega con calificación de vino de pago desde el año 2014. Entonces ya eso te da más o menos un sentido de cómo son esos vinos, de qué particularidad, y a nivel de diferenciación comercial trabajas muchísimo con el tema del vino de pago. Que estar en Navarra pues ya es un universo bastante grande, entonces te genera ese tu valor diferenciador principal, ¿no? Bajo sus características particulares de ese vino de pago, etc. Luego tenemos Bodega Sirache. Bodega Sirache son 101 hectáreas que están distribuidas en diferentes partes en Tierra Estella, están en Allegui. Bueno, Pago de Cirsus está en Ablitas, ¿sabes? En la ribera baja de Navarra. Bodega Sirache está en el otro extremo totalmente, en lo que llaman Tierra Estella, que Navarra está dividida en 5 zonas. Muy cerca ya a media hora, es equidistante entre Pamplona y Logroño, ¿no? Entonces, son suelos totalmente diferentes a los de Pago de Cirsus, 101 hectáreas distribuidas en diferentes zonas. Perdón. Es una bodega centenaria, una bodega que está operativa desde 1891, una bodega que está pegada al monasterio de Irache, que es patrimonio histórico, Camino de Santiago, pasa por allí, tenemos una fuente del vino, donde se colocan 100 litros diarios de vino tinto joven para los peregrinos, de forma gratuita. Tú tienes 2 caños, uno de agua y uno de vino. Por supuesto, se acaba siempre. Pero bueno, vino. yo esas cosas como no las conocía. Ahora me toca peregrinar. Entonces, Camino de Santiago. Camino de Santiago, camino francés. Entonces, son vinos muy navarros, muy de esa zona. Sí es cierto que Bodega Sirache tiene detrás de la bodega 17 hectáreas, si mal no me equivoco con el número, certificadas también como vino de pago desde el año 2008. Ajá. Entonces, dentro del grupo hay 2 bodegas. En Pago de Cirsus casi todo es vino de pago, los que no son Navarra por un tema estratégico, el vino blanco y el rosado. Y en Irache, de toda la gama, solo uno es vino de pago. Entonces, entre 101 hectáreas y 136 de viñedo, te estoy dando un poco el panorama de volumen. Sí. Estamos hablando de una por cada bodega. Sí, no, pero ya es importante, ya es un volumen importante. 600 botellas al año en promedio, ¿no? Bueno. Depende del cambio climático, etcétera, pero más o menos. Entonces, hablamos ya de esos volúmenes y características. Que ya entre ellas dos, ya son, aunque las dos están en Navarra, son bastante particulares. Sí, pero aquí en volumen no llegamos a eso, es muy difícil llegar a eso. No, estamos en 120.000 más o menos, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿qué Menos pasa que más. con Bodega Cifar? Bodega Cifar es una bodega boutique, es el niño consentido. Oh. Me lo va a ¿Qué he dicho? No, pero está bien Pero dicho, es una no pasa nada. bodega que, y me voy a remitir a aquella primera frase que me dijo Alejandro cuando hablamos de qué iba a pasar con la marca Senda de los Olivos. Si lo vamos a hacerlo bien. Entonces, Ribera del Duero, a nivel de argumentario de venta, ya es complicado, Ajá. ¿no? Porque Ribera del Duero es muy famoso en muchos. Ribera del Duero me parece que tiene una particularidad, porque lo que tú hablabas un poco antes del momento, tú dices Ribera del Duero, que yo lo he hecho como ejercicio con mis amigos, con gente, cada uno tiene una marca. Yo de Ribera del Duero veo tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con Cifar? Es una bodega que produce unas 120.000 botellas al año, que venía con esas 8 hectáreas en pesquera, que entra alguien como Becker al proyecto a buscar esa singularidad. Yo creo que eso puede ser un buen calificativo de lo que hemos ido buscando, buscar cosas un poco singulares. Entonces, a lo largo de los años hemos ido creciendo en gama
y hemos tenido vinos más particulares, más cuidados, de repente un poco más boutique, ¿no? Más artesanal, no sé si es la palabra, sí, puede ser, sí, claro que sí. Que utilizamos, entonces, o como gestionamos, ¿no? Como hemos visto en el recorrido de la bodega, a nivel, la estructura es pequeña, estamos en una antigua sede de la Guardia Civil de 1914. Correcto, te lo has aprendido ya. Sí. Más o menos me siento. Entonces, es como súper interesante, es como proyecto, es muy bonito, es muy interesante y mucho más cercano. Sin quitarle mérito al resto, son totalmente diferentes. La gente lo pregunta mucho, ¿no? Y hay gente que te dice, ay, pero este no se parece a Pago. No se va a parecer. Claro. No queremos que se parezca. Justamente se parezca, ¿no? Inclusive a mí me ha pasado en alguna feria, en alguna cata que he apoyado, sobre todo en Madrid, de repente te dicen, ay, es que este es como muy raro, pero este no tanto. Y que eso es lo que queremos. O sea, queremos que entiendas, y ahí también me repito un poco lo que decía Becker, a que se vea la personalidad de cada vino en cada botella. Entonces tenemos vinos particulares, uno de ellos, Caballero Sifar, su máxima fortaleza, que por lo menos que utilizo yo a nivel de marketing, y Becker me corregirá, es que está hecho principalmente con uvas centenarias, tienen unas características y una peculiaridad. Luego Pago de las Sabinas es un vino que está a una altura determinada, que tiene otras características a nivel de estructura, de suelo, de uva. Entonces, eso es lo que te va a permitir que vayas teniendo vinos totalmente diferentes. Producciones pequeñas, controladas, botellas numeradas. En el caso, por ejemplo, de la gama tanto Caballero Sifar como Pago de las Sabinas. Entonces, es un proyecto mucho más personal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, es como ese que, no sé, no, es que me van a matar el resto, pero que sí es cierto que obviamente a cada uno, como unos hijos, a cada uno le quieres de manera distinta. Pero a todos les quieres mucho. A todos les quieres muchísimo, pero este tiene sus particularidades que sin duda a nosotros nos enorgullece muchísimo. Que comentabais que venían con esas 8 hectáreas por la zona de Pesquera, que es un pueblo que sabe vino, pero tú me comentabas que a ti también, si hablamos de singularidad, tú consideras que hay una zona muy singular en todo lo que sería la margen más baja de Ribera del Duero, que es esos terrenos de páramo en la margen izquierda de Quintanilla, ¿no? De Quintanilla de arriba y de Onésimo, ¿no? Sí, la verdad que una altura mucho mayor, unas orientaciones diferentes. Es una zona realmente extraordinaria. ¿Tú estás enamorado de esa zona? Bueno, sí, la verdad que llegar... Por eso hemos plantado ahí, vamos, por eso... ¿Habéis plantado ahora allí? Sí, hemos plantado en Quintanilla de Arriba, en un sitio tremendamente inhóspito. Muy animados por el cambio climático. Estamos a... ¿Quintanilla de Arriba por la zona donde confluye el Valle de Limón? ¿Puede ser? Sí, bueno, es un poco está por encima de Quintanilla de Arriba, en el páramo, en la margen ya lo que hemos comentado antes, un poco orientado hacia Santa María de Valbuena. Es un barco que sale, es un terreno en el que hay muy poquito suelo fértil y en el que la caliza tiene una expresividad absoluta. En vinos absolutamente raciales, que es un poco lo que más tiempo, lo que más cuesta hacer viña y lo que quizás al viticultor más le cuesta. Eso es lo que nosotros queríamos tener siempre en la bodega, ¿no? Una parte racial siempre en propiedad de la bodega, que un viticultor no le iba a ver el rendimiento que le ve una bodega. Para nosotros lo que hemos plantado en Quintanilla puede ser una plataforma para llevar periodistas, para llevar a gente de la viticultura, quizás algo de investigación. Vamos ya en concepto ecológico absoluto. Eso me lo tienes que contar luego. Me imagino que ha sufrido mucho este año con el tema de la sequía, entonces, porque esa zona... Sí, muy caliza, entonces muy poca reserva de agua, muy poco volumen de arcilla, entonces ha sufrido realmente mucho. ¿Y tú habrás sufrido? Yo más que ellas no, pero la verdad es que lo han pasado bastante mal. En general toda la ribera lo ha pasado mal, pero las zonas con menos fondo, con menos suelo, todavía peor, y más viñas jóvenes. Se plantó en 2018, entonces incluso este año no hemos recogido nada de la cosecha porque era un sobreesfuerzo para la viña este año producir, y a Alejandro, bueno, decidimos este año dejarlas que tuviera más desarrollo radicular que propiamente una cosecha más o menos... Va a ser verdad eso de que miméis mucho esta bodega. Sí, sí, la verdad que... Y todo lo que representa también con todas las extensiones que tenemos de viñedo y... Sí, además ya te digo que es que el viñedo que se ha planteado en propiedad
a un viticultor seguramente no será rentable en muchos años. Entonces, bueno, la bodega asume una parte de marketing, de publicidad, de enseñar y tener algo exclusivo que a un viticultor le va a costar mucho más. Y sobre todo poder complementar eso con unas zonas realmente interesantes que luego pues tenemos el Triángulo de Tiza, como Javier Ausas dice, que es... El Triángulo de Tiza lo llama. Triángulo de Tiza es Pesquera, Balbuena y Quintanilla. Ese es el Triángulo de Tiza, que es lo más calizo que tenemos en Ribera. No sabía yo eso. Sí, no, la verdad que es un triángulo Balbuena, Quintanilla y Pesquera, que creo que es lo más interesante para ese tipo. Si buscas ese tipo de, quizás de tanino más elegante, sin tanto volumen, mucho más elegante que extracción, entonces todo ese punto. Pero también con su parte rústica. Sí, racial absoluto. Y además, donde se nota más la tiza, la caliza, que igual en zonas más profundas de Ribera, como Roa, Lahorre, Anguís, que son suelos mucho más profundos, en los cuales se puede conseguir más volumen de vino, más percepción de vinos quizás más corpulentos, con más... ¿Y más fruta también? Sí, especialmente más aromáticos. Por eso ya digo que la parte interesante de tanino bueno que yo estoy buscando y que íbamos repitiendo ya lo tenemos en propiedad. Y luego la parte de volumen y la parte de adorno que podemos tener en Aguilera, Roa, Lahorre, Anguís, esa parte... Sí, porque al final Ribera del Duero es mucho de copas. Y como tenemos 115 kilómetros de extensión... Gracias a Dios. Gracias a Dios, sí, porque podemos jugar de esa manera. Exactamente. Claro que sí. Y al final, ten en cuenta que tenemos, aunque tengamos 5 variedades admitidas, pero un 75% mínimo tiene que ser de tempranillo. Al final, 300 bodegas, miles de marcas, con una sola variedad, tienes que tener tus armas para poder diferenciarte. Y la única forma es buscar suelos, buscar uniones, coupage, añadas. ¿Tanto calor dónde vas? Las zonas más altas, las zonas más frescas. En Cifar y, bueno, Senda de los Olivos o Cifar, siempre en todos los vinos, aunque cada uno tiene sus particularidades, como decía Naudi, hay 3 fundamentos absolutos que tienen que cumplir todos los vinos que elaboramos aquí. Esos son preceptos religiosos. Que son, ¿qué os parece? Que si quieres te los... Vale. Si quieres empezamos a hablar ya de los vinos. Sí. Si quieres empezamos. Vamos a empezar por aquí, por Senda de los Olivos. Bueno, un roble. Estas dos son etiquetas clásicas. Tenemos roble y crianza. Si quieres, Bécquer me hablar de los dos un poquito. De Senda de los Olivos. Uno está mal definido porque lo de roble yo creo que lo deberíamos... No, quiero decir... Son etiquetas clásicas lo que... No, pero quiero decir que el concepto hoy en día de roble está bastante... En semicrianza, bueno, hay gente que lo está quitando, pero yo sigo defendiendo el concepto porque a ver... No el concepto, digo, ¿dónde te encasillan? ¿No? Entonces, para nosotros, Senda de los Olivos es nuestro vino más joven, me gusta mucho más definirlo como tal. Es un vino que no es algo que... La clasificación de la bodega no es el peor vino para este tipo de vino, sino este vino tiene sus uvas, su zona, su punto de vendimia, sus fincas, o sea, es un vino hecho con unas uvas determinadas para tener lugar a un objetivo final que es el que yo busco dentro de los robles. Mal llamados robles, ya digo, porque en muchos casos el peor vino de la bodega se le pone a un alternativo, es lo que va porque queremos un vino barato, porque queremos ser competitivos. Pues sabemos que el vino básico es el vino social, ese vino que va a estar en ese gran momento del consumo que es, pues antes de irnos a comer, tomar en el chateo, en el vermú, ¿no? Eso iba, que también el calificativo roble es muy comercial, porque es justo lo que tocas decir, la gente para comer, con crianza, por favor, pero para las barras, para barra, te vas con un pero roble. tenemos la suerte que en Ribera del Duero el vino que puede considerar en la entrada de gama, ya tenemos una gama muy por encima de lo normal. Bueno, pues ahí utilizamos principalmente, casi siempre, todas las parcelas que entran aquí, desde la zona, para mí, quizás más norte, todo lo que pega con Gumiel de Izán, que ya es el punto final, Quintana del Pidio, Gumiel, Gumiel de Izán, zonas fabulosas también. Es una zona fabulosa. Y realmente yo creo que es de lo más extremo, no por altitud, sino por clima, es uno de los sitios que... Sí, pues estamos hablando de la parte ya más septentrional de Ribera. Que me guardo Baños y Ontoria y la zona de Tubilla para otro tipo de vinos, pero a mí me gusta principalmente esa parte norte septentrional para este tipo de vinos que buscamos mucha más fruta, mucho más que estructura, incluso entrando dentro de la Aguilera, ese punto de disminuir la parte de estructura,
aumentar la parte aromática y sobre todo la frescura, que ahora tanto se habla de la frescura. Sí, estamos ahora todos en busca de la frescura. Ese punto para mí es interesante, la identidad del tempranillo, del tinto fino, para mí es fundamental, número uno. Otra parte, que la madera nunca esté por encima de los vinos, la madera tiene que ser una parte acompañante. El mejorante. Pero no puede ser un poco el argumento de venta, por lo menos en los vinos que... Ahora ya te entiendo lo que querías decir. Y la otra parte, evidentemente, es la frescura. O sea, para mí es mucho más importante vinos que crezcan en la botella, sean frescos, que te inviten a beber algo más, ¿no? Que te inviten más que a beber a disfrutar, ¿no? Ese punto, que tengamos ese punto de astringencia, de tanino duro, de decir, está bien, pero solo me tomo una copa. No, no. Yo intento ponerme en la piel de la gente que está al otro lado y decir, yo esto, en vez de pedirme una cerveza, me voy a pedir 2 copas de esto, ¿no? Entonces, la idea de la bodega es un poco esta, ¿no? Y con todos los elementos que intentamos coger de todos los sitios, darle un punto de personalidad a los vinos, pero siempre con esas 3 pautas. Sí, porque ya tendríamos luego Senda de los Olivos, que sería también esa etiqueta clásica que es crianza, pero realmente los crianzas, lo que comentaba Naudi, que van más enfocados pues, a vestir las mesas, ¿no? A la hora de las comidas, los almuerzos. Sí, bueno, cada vez, te diré una cosa, al final, cada vez nos encontramos en más sitios, sitios en los que el precio de la copa es bastante elevado, pero que a la gente no le importa pagarlo para encontrar un vino que se podría llevar a la mesa, ¿no? En pizarras de 4, 5, 6 euros por copa, y la gente entra sabiendo lo que se va a beber. Y bueno, aquí con Senda de los Olivos Crianza, que es un poco la insignia que ha tenido, con lo que ha empezado todo este proyecto, es el vino que más volumen hacemos, y es un poco el que yo creo que hemos llegado a un punto en el que no quiero cambiar mucho las tornas, ¿no? Entonces aquí entran siempre los viñedos propios, los viñedos en propiedad, para que no tengamos ninguna intercesión de viticultor que se va, que no viene, que tal, no sé qué. Entonces aquí siempre entra muy importante los viñedos en propiedad, y un hilo conductor importante es que aquí siempre hay mucha más elegancia que extracción, en todos los casos. Y otro de los puntos interesantes es que yo intento siempre darle un año más de botella. Creo que Ribera es el tinto fino en general, y en particular en Ribera, el tinto fino es una variedad tánica. Y la parte de microoxigenación de barrica es fantástica. Creo que cada vez estamos mejorando más en cuanto a lo que es la selección de granos, de orígenes, en robles. Pero creo que una vez que tenemos esa parte de microoxigenación controlada y de cesión de madera, la parte de botella es igual o más importante. ¿Qué vino estáis sacando ahora? Estamos en 18, estamos acabando 18. Nosotros vamos siempre un año después. Vamos a sacar ya el 19. De hecho, esta es la etiqueta que va a vestir el 19. O sea, esta es la imagen nueva que va a vestir. De hecho, es el Magnum de 2019. Que veo que tiene por aquí una ilustración. Sí, bueno, Alejandro... Una senda de olivos. Alejandro es un enamorado de los caballos también, que es otro de los conductores o sea, en esta ilustración tiene un poquito de todos aquí, ¿no? De Alejandro, del sitio donde procede, de esa senda de los olivos. Bien, correcto. ¿Eh? Entonces, bueno, Alejandro siempre está unido al mundo de la equitación. Sí, de hecho, practicando más clásica. Anda. Sí, entonces, bueno, pues ese punto interesante, ¿no? Y con el crianza siempre, yo creo que es una parte importante, aparte que el tanino que tenemos aquí es bastante vertical, es elegante, pero hay que domarlo. Creo que necesita una barrica muy, muy determinada, unos tiempos muy determinados, pero creo que el punto de botella es tremendamente importante entre los vinos de Ribera. Siempre que hayas tenido pHs buenos, uvas equilibradas, los vinos crecen en botella una barbaridad. Si el financiero no te mata. Estaba pensando en eso. Porque la verdad que el inmovilizado es algo que financieramente es tremendamente complicado. Pero creo que nos perdemos muchos matices de vinos que realmente nos bebemos igual demasiado pronto, ¿no? Sí. Bueno, hablemos ahora de Caballero Cifar, que es a lo mejor este sería ese buque insignia de la bodega con el que empezamos este proyecto, pero Caballero Cifar también ya es un nombre emblemático de la propia bodega. Sí. ¿Qué tiene de especial este vino? ¿Qué tiene de particular? Bueno, Caballero Cifar fue un poco el primer reto porque era la marca que a Alejandro más le gustaba.
es la que menos gustaba a los comerciales porque era una marca nueva que había que introducir, o no nueva, pero la verdad que lo que había antes, la verdad que mejor no nombrarlo. Entonces era mucho más cómodo mantenerse en los olivos para los comerciales, pero bueno, Alejandro siempre estuvo bastante interesado en Caballero Cifar, ¿no? Caballero Cifar fue el primer tinto de alta gama que hicimos aquí. El primer vino fue en 2014, en la entrada de la bodega. Queríamos un vino que se posicionara arriba. Y un poco la idea de Caballero Cifar es las mejores uvas que encontramos dentro de todas las parcelas de ribera. Viene aquí. Nunca, en ningún caso va a ser un vino de parcela, parcela única. Para mí es la mejor interpretación de la añada, va a Caballero Cifar. Las mejores uvas que encontramos, quitando Pago de las Sabinas, que eso sí es un pago específico, van para Caballero Cifar. Por ejemplo, 2014 fue Peñaranda, 2015 fue Quemada, 2016 Roa la Horra de Anguís, 2017 ha sido Pedrosa con Roa. O sea, tú este vino lo haces un poco con las sensaciones que tienes ese año de vendimia. Y del top de uvas que encontramos en una zona determinada. Entonces, en un momento dado que en la vendimia dices lo de esto es lo que yo necesito para... Antes que en vendimia, yo creo, para mí el trabajo más duro es previo a vendimia. Antes, ¿no? Sí, o sea, todo lo que es desde el embero hasta finales de agosto, porque ahora ya nos adelantamos casi un mes. En cuanto a lo que es la vendimia, todo lo que es la diversificación de las parcelas es lo más complicado. Yo diría que trabajamos bastante más los meses. Cuando nosotros llegamos a vendimia, una bodega del tamaño que habéis visto, tiene que estar todo al milímetro. Vamos al extremo máximo, porque si no, la logística sería imposible con la que funcionara aquí, ¿no? Entonces, con Caballero Cifar es mucho de intuición. Mucho de intuición, según la climatología que hemos tenido, floración, cómo ha trabajado el viticultor, las uvas quizás que más sensaciones buenas te llevan son las que vienen aquí. Por eso no tiene un volumen determinado ni una zona determinada. De hecho, 2016, que fue para nosotros uno de los años quizás más extraordinarios dentro de la década de los 2010 a 2020, hicimos 9.000 botellas, ha sido el año que más hemos hecho porque las tres parcelas no quise llevar ninguna hacia ningún otro vino porque me pareció algo espectacular. Entonces, por eso vinieron todas aquí. Pero... ¿Te da un montón de satisfacciones? ¿Os ha dado un montón de satisfacciones? Sí, vino, ¿no? Con esto no fallas nunca. Es vino que estrenas siempre 100% barrica nueva. Ese sí que es el niño consentido. Siempre 100% barrica nueva, maloláctica en barrica, la recolección es casi perfecta. Bueno, al final siempre buscamos un punto igual más de madurez. Es un poco la idea de tener un Ribera clásico, pero de muy, muy alta gama, ¿no? Ese tipo, lo que realmente... ¿Tú quieres explicar lo que es Ribera? Esto es Ribera. No, yo le he escuchado hablar a Becker y es que lo goza. El tío, hablando de este vino, lo goza. Bueno, que hablaba un poco hace rato del tema del equipo, pasa eso, ¿sabes? Cada vez que vienes, o sea, cada vez que yo vengo a la bodega, me pasa esto, que te instalas a hablar del vino. Pero es interesante porque luego, al final, eso es lo que tienes que tratar de trasladar. De transmitir, claro, es verdad. En cada reportaje, en cada entrevista que das, en cada feria, con los delegados comerciales. Al final eso es lo que te interesa. Está claro. Bueno, finalmente, en tintos tenemos Pago de las Sabinas, que este es el que comentabas, Becker, que es un vino ya de un sitio específico, que tienes especial, ¿no? Pago de las Sabinas, para mí particularmente era la marca top. Es la marca que más me gustaba fonéticamente. Además, el concepto, yo vengo de una zona súper alta, más alta que incluso que Ribera, que es Arlanza. Que allí hay sabinas también por un tubo, por esa zona. Sí, y es todo sabinas. Es un árbol muy de altura, que solo crece por encima de 900 metros. Entonces es algo que va muy ligado a mis recuerdos que tengo de las zonas donde vengo, ¿no? Entonces Pago de las Sabinas para mí, además es la marca, la primera marca que se utilizó en esta bodega fue Pago de las Sabinas, en 2002, en 2003. O sea, es la marca más antigua de la bodega, ¿no? Por eso le quisimos dar un punto más allá, ¿no? Si pudiera ser. Que el punto más allá vino con el blanco, pero bueno. Ya, como no hablaremos de blanco. Sí. Pero quiero decir, con Pago de las Sabinas teníamos que tener dos vinos muy posicionados, de muy alta gama, pero que no se encontraran de ninguna manera, ¿no? Mientras que en Caballero Cifar buscamos siempre un punto más de madurez, con madera nueva, etc. Un Pago de las Sabinas, y que podíamos elegir libremente donde más nos gustara la zona. Con Pago de las Sabinas encontramos algo tremendamente peculiar, particular. Llevábamos ya más de 10 años intentando adquirir esas uvas,
tremendamente complicado. Es un pueblo remoto, rozando los 1000 metros de altitud. Está rodeado absolutamente por bosque, hay muchas aviones alrededor. Es un viñedo tremendamente viejo, plantado en 1910. Pero bueno, eso no creo que sea el principal valor. Creo que el principal valor es que encontramos un tempranillo que no se parecía nada a los tempranillos clásicos, un tempranillo mucho más delgado, mucho más fresco, que lo vendimiamos siempre la última semana de octubre, muy al límite, tremendamente al límite, y que eso sí que... ¿Está al límite oriental o al límite septentrional de la ribera? Está en Tubilla, ¿verdad? Bueno, Tubilla, qué maravilla. Es ya una zona boscosa. Bueno, también antes de llegar a Tubilla, allí hay unas zonas de pinares impresionantes. Exacto. Antes de llegar, arenas, cantidad de arenas. Correcto, por eso el suelo es tan interesante. Tiene un contenido mineral tan alto que hace que los vinos no se engorden. ¿No? Son vinos tremendamente delicados, que el clima hace que sean tremendamente frescos. Entonces, teníamos por un lado la parte de Caballero Cifar con un punto de volumen, de estructura, madera nueva, un punto más clásico, como puede ser otras marcas que hay en el mercado, pero encontramos algo que era totalmente distinto, que solo se elabora en barricas de 500 usado, que queríamos dar tanto protagonismo a esa uva, que era tan importante, que no quisimos tocar casi nada de ese tipo de vino. Pero me estás hablando que este sería un vino además ya pensado para que sea longevo, o sea, que sí, puedas tener el más longevo. En largas... Sí. Es el vino más ácido, quizás con menos estructura, que le dará más longitud a lo largo del tiempo, y un poco visionando un poco que el futuro pues era un poco este camino, ¿no? ¿Y cuánto hacemos de este vino? Pues de ser unas 3.500. En 2016 es el año que más hemos hecho, pero... ¿Y desde cuándo lo empezasteis a hacer? 16. ¿El 16? Fue el primer año. Que este vino ahora mismo, el 16 todavía tiene un recorrido impresionante. Sí, además es el vino más puntuado de la bodega, es el vino... Luis Gutiérrez lo calificó como el nuevo enfoque que se podía encontrar otro tipo de ribera dentro del mundo, ¿no? En Ribera podemos encontrar, porque hablábamos antes, porque Ribera todavía está por conocer, hay mucho por descubrir y muchísima diversidad por encontrar, sobre todo en suelos y luego en las propias elaboraciones. Y sabes lo que de las cosas más interesantes para mí es la cantidad de viñedo viejo que hay. No es por el viñedo viejo, que yo creo que con lo que está avanzando la tecnología y el mundo, hay muchos viñedos plantados en buenos sitios con una genética extraordinariamente buena, pero casi con, no recuerdo ahora la cifra exacta, pero con un volumen de viñedo viejo realmente importante. Las selecciones basales que tenemos, o sea, el patrimonio genético que guarda Ribera del Duero... Tenemos un 9% de viñedo de más de 80 años. Pues eso es algo que no existe en otras zonas, que no se le da el valor que tenemos aquí. En Francia el viñedo viejo no interesa para nada, hay muchísimas explotaciones, no interesa para nada. Los Grand Crus tienen sus reservas, pero no tienen quizás el apego que tenemos nosotros a... Eso es lo que te voy a decir, es que lo que se conserva fundamentalmente, en primer lugar, por la tragedia de ese éxodo rural que tuvimos en aquel. Lo hemos hablado antes, no quiero extenderme mucho en ese tema, pero nosotros conservamos ese patrimonio vegetal por circunstancias muy adversas, pues realmente proviene de esa tragedia de éxodo rural, de que se abandonaron muchísimas viñas y que tampoco había dinero para replantar. Y también por un factor sentimental, el que la gente, la viña que plantó su abuelo, pues le daba cosa arrancarla, porque en cuestión, por rentabilidad estamos hablando que la mayoría de esos viñedos, o sea, las rentabilidades son de risa, o sea, económicamente o lo cobras bien o es muy difícil. Tienes que poner una rentabilidad, como diría yo... Solamente irte allí a doblarte el lomo para esas viñas y lo que te da es darle un punto de pasión, una rentabilidad pasional, ¿no? Porque si no es realmente difícil. Y quiero decir que manteniendo viñas incluso prefiloxéricas en algún caso, leí el otro día que había unas 200 hectáreas prefiloxéricas dentro de... Tú ya el agua en esos terrenos arenosos y toda la parte de utilizante encuentras bastante. Sí. De hecho, estoy seguro que hay muchas viñas que
el registro vitícola está mal aposta, porque muchos viñedos viejos antes era demacrado, o sea, era malo porque producía poco. Ya. O sea, era al contrario que ahora. Así es. Entonces yo creo que hay mucha alteración en el registro vitícola, porque tú el registro vitícola le puedes contar. Es que lo que se vendía era el kilogrado, era el factor. Entonces, de no era un producción factor a sumar, sino a restar. Y creo que hay muchas viñas que son muy anteriores, pero que en el registro vitícola están puestas más tarde para decir, no, es que esto produce, esto es bueno, ¿no? Entonces, tener ese patrimonio genético dentro de Ribera es todo un auténtico lujo. Es el futuro. Sí, total, porque la única diferenciación que tenemos con la variedad más plantada de España, en España el 87% de las variedades tintas es tinto fino, tempranillo. Ahora, porque no hace hace 10 años muchísima garnacha, exactamente. Pero ahora mismo, ¿cómo te diferencias? ¿Cómo dices es Ribera? Por esa particularidad del suelo, el clima, pero la parte genética que se ha desarrollado y adaptado aquí, con un clima, yo creo que particularmente el más extremo de toda España, tenemos un clima absolutamente demoledor, terrorífico, como dicen, 9 meses de invierno y 3 meses de infierno. ¿No? Sí. Pues eso es lo que es Ribera. Tenemos un periodo libre de heladas de risa, quizás 2 meses. Aquí hiela en junio y en septiembre, hay julio y agosto periodo libre de heladas. De momento tenemos una integral térmica que hace que los tempranillos tengas que tener un suelo absolutamente adaptado a una planta tremendamente esclava para llegar a los niveles de calidad extrema que tenemos, ¿no? Cuando un tempranillo es bueno en Ribera es top, no hay nada más arriba que esto. Ahora, para llegar ahí hay que labrar mucho. Sí, hay que trabajar mucho. Bueno, pues ahora ya sí vamos a hablar de este vino, del blanco de Albillo Mayor, pero que este no es cualquier blanco de Albillo Mayor. Este es muy especial porque ya forma parte de la historia de Ribera del Duero, también forma parte de mi propia historia personal, tengo que decirlo. Correcto. Porque este es el primer blanco que se etiquetó con el marchamo de calidad de la DEO, y en mi recuerdo además está esa primera cata que hice en la Escuela Internacional de Cocina de Valladolid, en la que coincidimos, y yo recuerdo perfectamente aquella vez que me dijiste lo de: yo es que estoy detrás de hacer un blanco, pero quiero hacer un gran blanco de Albillo Mayor de Ribera del Duero. Correcto. Y lo conseguiste. No solamente un gran blanco, sino el primer blanco, que lo tengo que enseñar aquí, porque esto es la botella 001, o sea, la primera botella de, se hicieron 600, 900... Lo pondrá, 01 de... 750. De 750. La primera botella de blanco de Albillo Mayor de Ribera del Duero la tengo ahora mismo en mis manos, la voy a dejar aquí porque me da un poco de cosa. Como tocar algo de un museo, ¿no? Y bueno, quiero decir que para mí esa forma parte ya de mi historia, pero que has conseguido un gran blanco de Albillo Mayor, Becker. Gracias. Bueno, creo que queda muchísimo por recorrer, mucho. Sí, es verdad que en 4 años, eso es 2018, desgraciadamente con el difunto Agustín, pues ya marcamos bastante el director técnico del Consejo. Agustín Alonso. Que gran parte del mérito yo creo que viene bastante por ahí. Él se empeñó bastante siempre en hacer un blanco en Ribera y no meter otro tipo de variedades, aunque hay mucha controversia en esto. ¿Y se seguirá hablando de ese tema? Sí, se seguirá hablando. ¿Es bueno? Es bueno, efectivamente. ¿Es saludable? Yo creo que sí es cierto que ahora vamos a sacar 2021 al mercado, porque tenemos 2022 ya elaborado en barrica, y creo que en 4 años hemos avanzado mucho. Una de mis obsesiones creo que es hacer un gran blanco en Castilla de crianza, en el terreno castellano. Es una zona que tiene todo en contra. Por eso nos gusta tanto ese tipo de retos. Es un sitio con mucho calor, en el cual no hay una variedad. Yo con Peter sí sé que he hablado muchas veces de esto. Incluso él ha hecho un montón de pruebas, Sicilia ha hecho un montón de pruebas con blancos. No hay ninguna variedad que se adapte a donde estamos, principalmente porque los suelos son muy pobres, hace mucho calor. Para hacer un gran blanco nos hace falta acidez. Ya para hacer tintos buenos necesitamos acidez, pero luego tener una variedad un poco autóctona era difícil. Pero también es interesante el encontrar también ese blanco que sea un poquito más redondito con respecto a lo que suele haber en el mercado. También es por lo que está también gustando bastante estos vinos. Sí. Bueno, mi idea no es hacer un blanco joven en ningún caso. Mi idea con el Albillo es hacer un blanco bastante unido a la gama que tenemos y la idiosincrasia de los tintos. Posicionar la calidad que tienen estas viñas. Es posiblemente el vino que más nos cuesta
En todas las bodegas nos lo cuentan esto. Es lo más complicado, se hace solo con viñedos viejos. Viñedos viejos, no hay plantaciones de albillo, están diseminadas dentro de los viñedos viejos. En este caso hay menos, pero en el 2022 que hemos elaborado tenemos 19 parcelas para 4.000 kilos. Tardamos 2 días en vendimiar, es una auténtica locura. Hay varias de las parcelas que tenemos que marcar las viñas, porque he de decir que en Ribera del Duero no todo lo que hay blanco es albillo, hay mucho Jaén, hay pirulés, hay un montón de variedades, Jerez, un montón de variedades que no nos interesan. Entonces a los vendimiadores hacerles entender que solo tienen que coger blanco, pero no un cualquier blanco, sino un blanco determinado. El blanco más agreste porque es el que menos pesa, un racimo de Jaén es así de grande, un albillo es así de pequeño. Claro. Entonces recorrer parcela tras parcela con una caja para llenar, la verdad es que es muy complicado. Es un vino realmente para es que ya contar la historia para hacer este vino, ya podemos hacer un cita con Ribera. Podemos hacer solamente para esto. Solo para una serie de Netflix podemos hacer. Sí. Luego, particularmente, hasta que llevemos unos cuantos años, creo que nos queda muchísimo por avanzar de la variedad. Una variedad que nunca se ha elaborado, se ha utilizado como vino de mesa, uva de mesa, perdón, y para hacer claretes dentro de Ribera del Duero. Entonces, sí, pero hay aparte de que como uva de mesa ha sido muy cotizada, ¿verdad? Sí, en Valladolid me ha contado que se vendía en los mercados. Muy bien en los mercados. Sí, sigue vendiendo. Pero seguimos viendo ese futuro, en lo que hablabas también en los claretes, y no solamente los claretes, también los tintos que se está utilizando. Sí, siempre los hemos utilizado. Lo que pasa que, bueno, al viticultor se le estigmatizó un poco con los blancos. Era, no metas blanco porque tal, no sé qué, ¿no? Porque al final, cuando se daba tanto valor a los tintos, era como, no, tal, no sé qué. Fíjate. Sí, lo piensas ahora. Y se ha arrancado miles de... Mucho. Y se ha reinjertado un montón y se ha quitado muchísimo blanco porque no lo quería nadie. Una vez que entró la DO, en el 82 para adelante, hemos tenido unos años muy duros para el albillo, ¿no? Entonces la elaboración ya por sí es realmente complicada, ¿no? Encima, una bodega que se pensó para tintos, tenemos que parar la vendimia absolutamente solo para hacer esto durante los 2 días. Sí que es cierto que estamos cada vez adelantando más las vendimias, entonces nos toca siempre al principio. Pero mi idea es siempre hacer yo creo que el albillo es una variedad tremendamente interesante en su textura de boca. Sí. Creo que es su valor más fuerte. Creo que le va muy bien la barrica. Creo que es algo que es su prima hermana. Una barrica que no sea tremendamente intrusiva, pero creo que el carácter de espina dorsal se lo da la barrica. Y creo que la botella es otro de esos puntos interesantes dentro de los albillos. Mi idea va a ser siempre con el albillo hacer una producción bastante limitada. En 2022 todo lo que hemos recogido está plantado entre el año 1920 y 1950. Todo, absolutamente, los 4.000 kilos que tenemos. Siempre en zonas tremendamente altas, como puede ser Ontoria, Baños. En esta zona creo que es una de las zonas mejores, si no la mejor. Y donde todavía tenemos algo. Tenemos algo porque no hay concentración parcelaria. Claro. Algo muy importante en las zonas fruteras y en las zonas donde no se ha podido concentrar el viñedo por diferentes motivos. Es realmente interesante y tenemos este tipo de joyas que nos llevan a, ya digo, para mí está absolutamente claro, crianza en barrica, tiempo en botella y no tempranos, buen posicionamiento en el mercado y que al final la gente disfrute con un gran blanco de Castilla. Da gusto escuchárselo a alguien que está interpretando también esta variedad. Estudiando, sí, estamos empezando, como quien dice. Yo creo tenemos ya personajes que estamos en el Duero que sí que ya tienen un largo recorrido, pero hay que reconocer que en general estamos viendo un poco lo que comentabas tú, que en la botella estamos viendo que la evolución es muy positiva, que evoluciona realmente buena hacia esos aromas de fruta de hueso, pero evolucionando a esa fruta más pacificada, tipo orejón, ese toque de goma que no sabemos todavía por dónde viene. Sí, es tremendamente compleja. Creo que no es nada explosiva, pero yo creo que si tú te vas a los grandes vinos del mundo blancos, ninguna variedad es explosiva. Prueba un Gran Viognier del Ronaldo, prueba un Borgoña, un Chablis, cualquier cosa realmente llevada al extremo, la textura de boca al final, los vinos yo creo que se hacen grandes en boca, ¿no? Puedes darle muchas vueltas a... Y este vino tiene esa textura entre picante y crujiente. Eso es, y al final yo creo que ese punto de volumen de boca, de textura,
de recuerdos que te dan, yo creo que es uno de los puntos más acordados. Bueno, nos hemos tirado hablando de este vino, madre mía, que yo no sé. Se lo merecía. Se lo merece. Sí. Bueno, nos hemos enrollado. Bueno, luego lo editáis, lo cortáis un poco. No, esto no se edita. Bueno, pues ya y vamos a ir terminando ya la entrevista. Naudi, de todos estos vinos, ¿cuál no falta en tu mesa? El Pago de las Sabinas. El Pago de las Sabinas. Pero creo que un poco por lo que decía Becker, al final es un vino que tiene bastante recorrido y que, bueno, al final me parece que va para todo, ¿no? Que no necesariamente lo tienes que dejar exclusivamente para una comida, pero a mí me pierde bastante. Te tiene perdida. Y hablando bueno, y luego el albillo, la refinamiento del albillo, pues ya te va cambiando también un poquito, ¿no? Y estás un poco ahí dividida, ¿no? Bueno, también son para momentos diferentes, sí, ¿no? Totalmente. ¿Y dónde podemos comprar vuestros vinos los aficionados para que no falten en nuestras mesas? A ver, si lo quieres comprar ahora mismo en nuestra página web. Directamente lo compras en la página web y te llega a tu casa, por ejemplo. O sea, en vuestra web, sí. ¿Cómo es vuestra web? Cifar.com. Cifar.com, muy bien. Además sabemos que la familia Cirsus tiene también una gran vocación de servicio. Comentabas que tenemos un hotel boutique, sí, allí en Navarra. Me gustaría conocer un poco en qué consiste la oferta no turística aquí, en concreto en Cifar. Vale, bueno, es una oferta también particular comparado con lo que puede ofrecer el resto, porque sí es cierto que la gente cuando viene a conocer bodegas le interesa mucho el tema de la viña, ¿no? Y no tenemos ninguna realmente cerca, ¿no? No. Hay que desplazarse. No puedes ir andando y decirme, deja que te lo enseño. Entonces sí es cierto que tenemos la tienda abierta de jueves a domingo, tratando un poco, en unos horarios un poco diferentes a los que trabaja la bodega, tratando un poco de mantener esa oferta, de que la gente venga y entienda un poco, porque sí es cierto que también otra cosa que tenemos que reconocer es que Peñafiel turísticamente es muy conocido. O sea, tú le hablas a cualquier persona, creo que lo comentábamos hace rato. Es un pepino turístico, esto va a funcionar que no veas. Cuando tú le dices a la gente, no, bueno, por ejemplo a mí que me toca hablar de todas las marcas, ¿no? Yo voy a Ribera del Duero. No, en Peñafiel. Ah, está el castillo, efectivamente. Es que estamos en las faldas del castillo, el Museo del Vino. Yo siempre le digo a la gente, bueno, tú ubícate, tú hazte la idea que esto es el castillo, aquí estamos nosotros. Claro. De aquí se ve. Esto no dejas una bodega urbana dentro del casco urbano de Peñafiel. Sí, y tenemos aquí al lado, sale la cartera que, vamos, el camino que va hacia el castillo. Exacto, sí, es arriba. Vamos, que está ahí al lado. Y entonces, luego, tienes el castillo, tienes la peculiaridad también que hablaba de la Plaza del Coso, la tenemos aquí al lado también. Hace que llegue muchísima gente. O sea que ya turísticamente, aparte del mundo del vino, turísticamente muchísima gente viene por la zona. Sí. Entonces, tú le sumas las características de la edificación, le sumas las características de los vinos, gastronomía. Y sí es cierto que logras, bueno, exacto, y luego el tema gastronómico, logras que la gente se enganche, ¿no? Que la gente venga y quiera probarlo. Aparte que yo también creo, y esto me parte también de mi conocimiento, que vivo en Madrid, entonces al final, como hablaba que voy viendo catas y tal, me parece que es súper interesante y yo siento que hay voy a decirle movimiento, pero me encantaría que sea perenne, que no sea una moda, que la gente se está preocupando cada vez más. Como decía Becker hace rato, tú te consigues en ciertas pizarras una copa de vino por 4.50 y la gente la consume. Ya no uno que está metido dentro de este mundo y que te has vinculado, te interesa, ves cosas que, bueno, cuesta 4 o 5 euros, pues mira, la voy a probar porque sé que ahí va a haber algo interesante. La gente en general, yo lo que veo es que cada vez hay más interés en eso, tanto desde los puntos de venta como vinotecas, tiendas especializadas, etcétera, que lo ofrecen, como la gente que lo demanda. Y la gente también se vincula mucho más cuando hablas de cada uno de los vinos. La gente quiere saber qué historia hay detrás, digo a nivel inclusive del hostelero, qué historia hay detrás para contársela a la persona cuando te vas a servir esa copa, un poco también para justificar, porque cuando tú... Bueno, al final es vestir, estamos vistiendo, estamos haciendo lo que hace el Corte Inglés con el papel de regalo, por ahí te ponen lo de para ti, que esto es especial para ti, cuando tú lo envuelves con palabras, también estás haciendo de ese producto algo especial. Cuando tú explicas un poco esas características de vendimia que hablaba ahora Becker, que son tan complicadas, que son tan peculiares, que tienes unos terrenos en diferentes ubicaciones, separaciones, etc. Cuando tú le explicas eso a una persona, primero, no sé si lamentable, pero le da mucho más valor al vino que está consumiendo. Entonces ahí entiendes. A mí me ha pasado a explicarle a amigos míos que no tienen ni idea de este mundo, que de por qué, porque me preguntan, ¿por qué en Ribera del Duero hay tanta variedad de precios? Ok, siéntate que te voy a explicar.
porque efectivamente es verdad que si no conoces, te dicen, tú ves la misma uva y la gente no entiende. Entonces tienes que entender realmente cuál es el valor, dónde está ubicada esa finca. Más allá del roble, crianza, reserva, gran reserva, sino Correcto. que Totalmente. hay... Entonces, a mí me parece que hay un movimiento y me parece que la apertura de las bodegas, que exista una tienda, en nuestro caso, y una oferta de visita turística, que la gente pueda venir. Tenemos visita a la bodega todos estos días. En la página web puedes ver los horarios, ya no haces tu reserva sin ningún problema. Entonces, venir, ver la bodega, entender cómo funciona, dependiendo del horario que veas, si consigues que ya este señor es mucho mayor y más interesante, a ver si logramos sacarle de laboratorio Pocas. o de las ventas, no sé. Es que es mucho trabajo lo que tenemos. No, Pero es súper interesante, que sí es cierto que ya el mismo personal que está ahí que se encarga pues lo hace, Sí. pero eso le da ese valor, eso le da ese sentimiento de entrega. Entonces yo sí creo que es súper bonito, para nosotros es súper valioso. Realmente que si la gente no te conoce, como hace lo que hablábamos hace rato, ¿no? Porque más allá de la etiqueta, y que también por eso no quería marcharlo sin hablar un poco del cambio de imagen que estamos haciendo para Sendero. Tiene que ver mucho eso con el tema del etiquetado, porque esta es una etiqueta con ciertos matices, pero es una etiqueta como original, ¿no? Ha tenido ciertos matices para modernizarla, para unirla un poco al resto. Y ya este año hemos dado, no queríamos, llevamos varios años pensando y evaluando cómo lo vamos a gestionar, y este año ya hemos dado el salto a introducir en la etiqueta elementos que nos representan un poco más, elementos que representan un poco más el vino, sin hablar mal de la imagen anterior, pero queremos también una etiqueta un poco más elegante, un poco más, que nos cuente la historia, que tú la veas y te haga entender que dentro de esta botella hay un vino bien trabajado y bien cuidado. Entonces, al final es un conjunto un poco de cada uno de los factores y de todos los que estamos detrás del proceso. Y ya finalmente, Becker, no sé si hay algún otro vino que nos, no sé, a lo mejor todos los enólogos siempre tenéis un vino en mente, ¿no? que siempre estáis ideando, que os gustaría elaborar en el futuro. No sé si aquí en Cifar vamos a tener en el futuro este vino en mente, Sí. y si podemos hablar de él. Lo tengo. ¿Sí? Tenemos viñedo en mente. Bueno, a lo mejor tenemos, esos viñedos que estamos... Tenemos viñedo y tenemos bodega, ¿no? Yo creo que yo estoy bastante dando vueltas en mi cabeza. Primero, empezar a utilizar o seguir utilizando, porque llevamos ya varios años utilizando una parte de crianzas, intentando eliminar al máximo la parte de madera, para ver un poco el potencial de envejecimiento de casi todas las parcelas que tenemos por separado, sin que haya una intromisión de diferentes tonelerías, diferentes tostados, diferentes puntos. Entonces, para mí es bastante importante, digamos, ya practicando la forma de... O sea, tú llevas experimentando ya unos pocos años, estoy viendo. Sí. Te veo por dónde vienes. Sí. A ver. Para mí es importante, yo creo que lo que es yo creo que Ribera lleva un proceso de elaboración, y creo que el hormigón, ánfora, depósito, lo que sea, creo que es uno de los aspectos más a tener en cuenta, principalmente porque cada vez buscamos más fruta y menos madera en todos los vinos, creo que es una tendencia a nivel mundial. Entonces, para mí es importante la parte de madera, pero creo que no podemos apostar todo a la madera. Creo que tiene que haber una parte de afinamiento de los vinos de Ribera en hormigón. Volvemos a lo de antes, Exacto, entonces, ¿no? Exacto, volvemos a la tierra, ¿no? Entonces, volvemos un poco a la pureza racial, ¿no? A esos depósitos de hormigón que han tenido toda la vida y conservan las cooperativas. Sí, pero en vez de volúmenes de 20.000, 30.000... parcelas por separado, por lo que sí, me por estás separado, contando, ¿no? volúmenes de 2.000, 3.000, huevos. Me parece que es algo muy interesante. Creo que las corrientes de convección con lías hace que los vinos evolucionen de una forma absolutamente diferente. O sea, muchas veces yo no sé si son corrientes de convención o son fuerzas místicas las que actúan ahí. Nos vamos a creer lo que sea. Pero creo que yo sí veo el inicio de los vinos, veo la evolución a lo largo del tiempo, veo el resultado final, y el resultado es muy Y te está molando. Es muy bueno. Creo que es un poco más de respeto, si cabe, hacia un patrimonio genético de vid más interesante, ¿no? Bueno, Porque pues ya me quedas con todas las ganas. ¿Y cuándo vamos a ver eso? ¿Cuándo vamos a probar eso? cuando vuelvas. Vale.
Tienes que volver a engancharte, ¿no? Oye, pues no, ya me quedo con todas las ganas de volver, de probar esas nuevas elaboraciones. Y mucho más todo lo que has hecho por los salvillos dentro de Ribera. La verdad que es todo un gusto recibirte aquí. Pues más gusto me da a mí. Más gusto me da a mí venir aquí y poder probar tus vinos. Lo vamos a probar, ¿no? Vale, pues ahora los probamos y pues ya nos despedimos. Os agradecemos muchísimo que nos hayáis concedido este rato, que lo hemos hecho larga, hoy. Sí, sí. De Cita con Ribera, una gran conversación. Muchas gracias a vosotros. Gracias.